Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a trabajar particularmente en este videito cortito acerca de un método para hacer una división. Muchas veces como papás y también como docentes tenemos la duda de cuál método utilizar, ¿no? Bueno, este método que yo voy a usar, yo le llamo el método de las dos preguntas porque utiliza como dos bloques de preguntas. Muy sencillo. ¿Y por qué usar un método y no cualquier método? El tema de utilizar un método es porque al alumno ayuda a que vaya guardando, que vaya registrando una forma de proceder, un algoritmo, ¿sí? Un procedimiento que lo va a llevar a un resultado. Eh, los algoritmos ya son cuestiones probadas, digamos, ya sabemos que funcionan, pero hay algo que tiene que ver con la lógica, es decir, cuáles son los pasos que yo voy a ir dando para llegar a un determinado resultado, que son muy importantes, sobre todo cuando el alumno está en proceso de formación de su conocimiento en lo que tiene que ver con la matemática. Así que es muy importante que prestemos atención, por favor, en esto que vamos a trabajar ahora. Entonces, el método es el método de las dos preguntas para resolver divisiones. La clave está, bueno, en la repetición. Es un algoritmo, entonces vamos a ir repitiendo una lógica que con el tiempo se va a grabar y tiene muchas ventajas, que de esas se pueden hablar o se puede mostrar después. Por ahora simplemente vamos a ir concretamente al hecho que debemos prestar atención a la hora de ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos a resolver sus primeras divisiones. No vamos a discutir ahora por si empezar por las divisiones que tienen dificultades, si no tienen dificultades, etcétera, porque lo que vamos a tratar de ver es que las divisiones son repartos, que son particiones. En matemáticas siempre decimos que son reparto en partes iguales, y ahí empezamos a escuchar algo que les ayuda a ir asociando luego cuando veamos en más detenimiento las fracciones. Que una fracción se puede expresar, por ejemplo, de este modo: un numerador 3 y un denominador 5, que cuando tenemos este número, el número fraccionario, también tenemos una división, la división de 3 en 5 partes, ¿sí? Entonces vamos a ir introduciendo poco a poco lenguaje que a ellos les vaya a servir en el futuro. Pero no nos vamos a preocupar mucho si la división tiene o no tiene dificultades y demás. Que ellos vayan escuchando lo que nosotros vamos haciendo, los niños vayan escuchando lo que nosotros vamos haciendo, para que vayan guardando repertorio, experiencia. Bueno, podríamos partir de números pequeños o de números grandes sin ningún problema, ¿sí? Los chicos ya han trabajado lo que es la multiplicación como conteo. ¿En qué sentido la multiplicación como conteo? Yo digo 3 por 5 y en lugar de recalcar este por 5, voy a mostrar durante un buen tiempo para que ellos vayan viendo a qué se refiere este por, que esta expresión es lo mismo que decir 3 veces 5. ¿Sí? 3 veces 5 es algo más común. Ellos saben que pueden sumar 5 más 5 más 5 y que eso tiene un resultado. Ese resultado va a ser 15, pero ¿cuál es la ventaja? Digamos, que lo pueden conocer de forma más rápida. Luego vamos a ir paulatinamente diciéndole la multiplicación, también que pueden usar una tabla de una u otra manera, que hay muchos recursos para aprender el resultado, pero el procedimiento, que es sumar 3 veces el número 5, está en la base. Entonces es lo primero que deben ellos tener como herramienta. Y si al hacer un cálculo se olvidan cómo es la multiplicación o qué significa, pues van a poder tener un recurso más. Recordar que es 3 veces 5. Y lo pueden hacer tranquilamente en algún momento que tengan alguna duda sobre el resultado de alguna tabla, ¿sí? Entonces todos esos recursos vamos a usar ahora al hacer la división. Así que no importa si empezamos con un número chico o un número grande. Vamos a empezar con este caso que yo voy a poner ahora. Muy bien. Permanentemente voy a modificar dar la grabación, por eso ustedes verán que hago malabares para encontrar el mouse que tengo acá abajo en la repisita. Entonces, el caso con el que vamos a trabajar es el siguiente. Es muy importante que se ordene el pensamiento desde cuando nos dan el ejercicio hasta que lo terminamos de resolver. Entonces, si acá el docente me dice estoy en el ejercicio A y ese ejercicio es 315 dividido, repartido entre 4,
sabemos que vamos a usar la tabla del 4, sabemos que en vez de veces 5 va a ser veces 4. Bien, tenemos el caso. Lo planteamos, decimos nosotros lo damos en forma acostada, en forma horizontal, y ellos transformarán eso colocando cuál es la letra que corresponde al ejercicio o el número que corresponde al ejercicio, en este caso es una letra, y vamos a parar, decimos, la división. 315 dividido entre 4. Es el caso que vamos a trabajar para simplemente mostrar cuál es la lógica en este procedimiento. Si el algoritmo entonces es un conjunto de pasos, usamos un solo algoritmo para no confundir, no vamos a usar muchos, sino uno solo para no confundir y que el alumno sienta que cada vez va ganando más confianza porque lo va comprendiendo mejor, porque lo va utilizando mejor. Y el método de las dos preguntas justamente se llama así porque tiene como dos bloques de preguntas, ¿sí? Siempre se repite la misma lógica. Y es así. Todavía no enseñamos cuáles son las partes con su nombre estricto, por ejemplo, el dividendo y el divisor, el cociente y el resto, aunque empezamos a mencionárselo, no estamos poniendo el acento en eso, porque ya son muchas cosas las que va a tener que tener en cuenta el alumno. Así que lo vamos mencionando como al pasar y como jugando. Y decimos, este número que está acá va a partir a esto. ¿Qué significa que va a partir a esto? Que si yo tuviera 315 figuritas y me piden que lo reparta en 4 grupitos, lo que yo estoy haciendo es darle una determinada cantidad a cada grupo, de modo que nadie se pelee, que todos tengan la misma cantidad. Eso es, estoy partiendo una cantidad que pueden ser bolitas, figuritas, que puede ser dinero, en 4 partes. Eso es lo que estoy haciendo cuando estoy dividiendo. Ese es un sentido de la división. Por supuesto que lo podemos decir de muchas maneras, ¿no? Vamos a empezar con el método que es para lo que se está grabando este video. Yo voy a decir, el 4 entra en el 3 y aunque parezca una obviedad, es necesario que la mente del niño que está aprendiendo este algoritmo vaya teniendo en cuenta que todos los detalles son importantes en la lógica. El 4 entra en el 3, para nosotros es súper lógico que no, pero a veces los alumnos no se dan cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir que entra en el 3? Que si yo tuviera 3 liñitas, ¿puedo hacer un grupo de 4? No. Acá es evidente que no, porque me está faltando uno, yo no tengo ningún grupo. Eso lo debe reconocer el alumno, lo debe ver por sí mismo, ¿sí? A algunos se le hace muy sencillo, repito, para otros no es tan fácil. Entonces, el 4, ¿entra en el 3? No. Si no entra, sigo buscando. Fíjense que la primera respuesta que obtuve fue un no. Yo la voy a anotar acá para que ustedes vayan guardando la secuencia, ¿no? El 4, ¿entra en el 3? No. Lo anoto solo para mí, en mi mente, en mi cabeza. No, no entra. Voy a consultar ahora teniendo en cuenta estas dos primeras cifras, que son la centena y la decena en este caso. El 4 entra en el 31 y lógicamente el alumno tendría que decir que sí, pero si no, yo le puedo mostrar que ya siendo 4 o más de 4 ya puedo armar grupo. Entonces decimos que sí entra. Ahora la respuesta mía fue sí. Marco cuál es el número que voy a considerar, porque el 4 sí entra en el 31. Cuando mi respuesta es sí, el primer bloque de preguntas ya pasó. Yo estaba buscando mi primer sí. ¿El 4 entra en el 3? No. ¿El 4 entra en el 31? Sí. Y si entra, cuando obtuve la respuesta sí, la pregunta que sigue es ¿cuántas veces? La repetición de esta lógica son 2 tipos de preguntas, va a hacer que yo termine el cálculo en forma adecuada, por más que no sepa dividir por ejemplo, con más números que con una cifra, ¿no? Pero eso viene más adelante. El 4 entra en el 31, respuesta sí. Nueva pregunta, el segundo grupo de preguntas. ¿Cuántas veces? Y para saber cuántas veces uno puede usar el método que quiera. No hay problema. Esta es la lógica que sí debemos conservar. Pero para esto podemos usar cualquiera. Yo les aconsejo que usemos esta. Perdón. El 4 entra una vez, entonces una vez 4. Una vez 4. Puede ser que sea más. 2 veces 4.
¿Cuántas entrará? 3 veces 4. 4 veces 4. Entrará 5 veces 4. Entrará 6 veces 4. Entrará 7 veces 4. 8. Esta repetición que nosotros vamos haciendo, lo que va haciendo es que el alumno vaya captando y vaya recordando y registrando el proceso y también nuevos resultados. Y entonces lo decimos en forma de, yo tengo que llegar al 31, como si eso fuera un camino. Estoy aquí y tengo que llegar hasta el número 31. Acercarme. ¿Cuántas veces voy a poner el 4 para llegar al 31? ¿Sí? Una vez 4 me lleva hasta el 4, 2 veces 4 me lleva hasta el 8, 3 veces 4 llego hasta el 12, 4 veces 4 lleva hasta el 16, 5 veces 4 me lleva hasta el 20, 6 veces 4 me lleva hasta el 24, 7 veces 4 me lleva hasta el 28, y estoy llegando porque tengo que ir al 31. 8 veces 4 me lleva hasta el 32. Y acá se puede dar una discusión, ¿es la que me lleva al 32 o la que me lleva al 24? Siempre un número que me deje cerca pero sin pasarme. Marco eso y continúo. ¿Cuál de todos? A ver, ¿cuál es el que se aproxima y me deja cerquita? Bien, después de analizarlo, verlo y charlarlo con el alumno, él va a poder decir solito que es este que está acá. Muy bien, yo digo, ¿cuántas veces el 4 entra en el 31? Pero no llegué al 31, profe. Bueno, pero este me deja cerca, lo dijiste vos. El 4, 7 veces, me lleva hasta el 28. Y acá queda marcadito cuál es el resultado, el que todavía no mencioné. Ese 7 es resultado. ¿Por qué 7? Porque son las veces que yo tuve que poner 4 para que me deje cerquita del 31. 7 veces 4 me lleva hasta el 28. Si yo llegué hasta el 28, recordamos que esto es un camino que vamos siguiendo para llegar a tal número, a este número. Si yo llegué al 28, ¿cuánto me falta para llegar al 31? Y acá otra diferencia con los métodos más tradicionales. Nada de resta. Nada de resta, lo vamos a hacer como una adición. Estamos entendiendo la diferencia como si fuera una escalera, como una suma. Entonces digo, 7 por 4 me dejó en el 28. Si yo llegué al 28, ¿cuánto me falta para llegar al 31? 28, 29, 30 y 31. Ese es el resultado, esa es mi diferencia, ese es mi resto. ¿Sí? Entonces con todas esas preguntas que yo voy haciendo, el alumno va afianzando su conocimiento acerca de este algoritmo de la división, ¿sí? Que son un montón de pasos. Evitemos algunos. Por ejemplo, la resta. No está mal que restemos acá, es cierto que lo hacemos. Pero es más fácil comprenderlo cuando estamos haciendo como una adición hacia arriba, vamos hacia arriba sumando, que hacer la resta. Es mucho más sencillo. Para ello, ¿no? Bien, ahora digo, me dio 3. La diferencia entre el 28 y el 31. Porque 7 por 4 me llevó hasta el 28. ¿Cuánto me falta para llegar al 31? 29, 30, 31, me faltaron 3. Esta división terminó, esta parte de la división terminó. Yo ya no tengo más en cuenta eso. Ahora, ¿qué hago? Bajo el 5. Vemos entonces que no había una sola división, sino que había sucesivas divisiones. Ahora estamos dividiendo 35 dividido 4. La pregunta de nuevo, siempre el mismo método. ¿El 4 entra en el 35 completo, no? La respuesta es que sí. Ya lo habíamos visto que cuando llegamos a 4 y de ahí en adelante siempre entra. Perfecto. ¿El 4 entra en el 35? Respuesta sí. Segundo grupo de respuesta, ¿cuántas veces? Y voy a buscar en la tabla que construí un número que me deje cerca sin pasarme. 8 veces el 4 me deja en el 32 y podría ser 9 veces 4 que me deja en el 36, solo para mostrar al alumno que no me conviene ese resultado. A ver, posiblemente no se vea bien ahí, vamos a acomodar un poquito más la cámara. Perfecto. Muy bien. Así que si pongo 9 veces 4, llego hasta el 36.
no hasta el 35, me pasé. La que voy a elegir entonces será esta. Con 8 veces 4, perdón, llego hasta el 32. Y yo tengo que llegar al 35. Pero con la que sigue, con el 9, una vez más me paso. No me conviene. Ese es mi resultado, 8. Así que el 8 multiplicado por el 4 o el 8 veces 4 o el 4 veces 8, que eso también es importante ir mostrándoselos a los alumnos, que 8 veces 4 y 4 veces 8 es lo mismo. Y ya lo vamos poniendo en contacto con una propiedad de las operaciones que es la conmutación, la conmutativa, la capacidad de poner uno por otro. Y decimos después, el orden de los factores no altera el producto. 8 veces 4 o 4 veces 8, como ustedes prefieran, me lleva hasta el 32. Pero yo quiero llegar al 32. Pregunto para que él vaya interiorizando estas preguntas que yo le voy haciendo. No, yo tengo que llegar al 35. Y bueno, si llegué hasta el 32, que estaría por acá, ¿cuánto me falta para llegar al 35? 32 en la cabeza, 33, 34, 35. 3. Y puedo cerrar. Aunque no estaría mal que yo siga dividiendo acá y mostrándole cómo se hace cuando ya no puedo, que se coloca la coma, ¿sí? No pasa nada, porque son conceptos que él va incorporando despacito. Ni le vamos a exigir que él los tenga todos. Entonces, el método de las dos preguntas para dividir, yo voy a ir grabando algunos ejemplos más para que sea fácil, pero ya concreto, sin ninguna interrupción, porque esto es para que los papás puedan entender qué es lo que se intenta hacer en el aula. Entonces, método de las dos preguntas, dos bloques de pregunta. Este que es el divisor, el 4, ¿entra en el 3? Primera respuesta, no. El 4, ¿entra en el 31? Ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo 4 nomás, ya podría ser un grupito. Imagínense si tengo 31. Tranquilamente puedo hacer grupos de 4. Pero ¿cuántos grupos? Es decir, ¿cuántas veces? Y esa es la segunda parte de preguntas. Para averiguar eso puedo sumar o puedo multiplicar. Está bueno que practiquen la multiplicación en esto y vayan incorporando resultados de tablas. Al hacer muchas repetidas veces las multiplicaciones, o esto que hacemos nosotros, una vez 4, 2 veces 4, van incorporando resultados de modo mucho más tranquilo, digamos, que no se están exigiendo porque la memoria resuelva todo, ¿sí? Vamos guardando experiencia. Y podemos llegar entonces a construir el resultado de una división. Por ahora eso nomás, para que ustedes tengan para ver, para mirar y que por ahí lo puedan guiar también en las tareas que tengan que hacer sin dificultad. Después se podría hablar un poquito más acerca de cuáles son las bondades que tiene este método, porque con aprender un solo tipo de división por una cifra, en el momento que ellos puedan lograr esto, ya podemos ponerle 2, 3 y más cifras sin ningún problema, ¿sí? Si nos concentramos en esta lógica, que se repite. ¿Entra este en este otro? No. ¿Entra este en estas dos cifras? Sí. ¿Cuántas veces? Eso es todo. Bueno, espero que les sirva sobre todo a los papás y también vamos a ir viendo ejemplos con los alumnos para que les sea más sencillo y vayan ganando experiencia en esto del mundo de las divisiones. Que anden muy bien, que Dios los bendiga.